es el mismo asunto, ¿no? Podríamos decir, dándole giros la presidenta respecto a lo que he venido diciendo, particularmente desde el domingo, diría yo, ¿no? Bueno, la presidenta contestó a los señalamientos publicados esta mañana contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el de Tamaulipas, Américo Villarreal. Es que es muy importante, déjeme reiterarle, es una nota periodística de Los Angeles Times, ¿no? O sea, no es que el Departamento de Justicia ni nada. Si en 3 días, 4 días viene ya la nota del Departamento de Justicia, ya adquiere otra dimensión. Pero ahorita es una versión periodística. Hay que estar a las vivas. Ambos gobernadores habían perdido sus visas estadounidenses mientras se realizaban indagatorias relacionadas con presuntos o que tuvieran presuntos vínculos con el crimen organizado. Y un punto importante, estarían cooperando con autoridades de ese país y por eso tendrían lo que se conoce como un permiso especial para cruzar la frontera. Las investigaciones contra Durazo y Villarreal representarían una nueva etapa en los señalamientos contra funcionarios mexicanos, como es el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presuntamente relacionado con actividades del narcotráfico. Él está en otro nivel. ¿Por qué? Porque Rocha Moya tiene ya una acusación con fines de detención para ser extraditado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en lo que corresponde al Distrito Sur de Brooklyn, donde se llevó a cabo todo el proceso yo diría todo el proceso previo para establecer esta acusación. Alfonso Durazo, pues obviamente rechazó las acusaciones, aseguró que mantiene su visa y negó vínculos con grupos criminales, sostuvo que se trata de infamias sin sustento. Esto es lo que él dijo. Es difícil que haya otra respuesta que no sea la que estamos ahorita a punto de escuchar y ver. Es una nota más, sin fuentes, como muchas otras que lamentablemente luego circulan sin absolutamente ningún sustento. No tengo, pero tampoco creo que deba ir a Estados Unidos solo para probar que tengo visa. No solo en este gobierno he actuado con limpieza, con rectitud, lo he hecho toda mi vida. Casi sudo agua bendita. Casi sudo agua bendita. Recontracic. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también negó las acusaciones en su contra. Señaló que cuenta con visa para viajar a Estados Unidos. Lo ha hecho en varias ocasiones, ¿eh? Esta no es la primera vez que lo dice, antes incluso de esta versión periodística. Hago un llamado respetuoso, pero firme, al diario que publica estas afirmaciones y a cualquier otro medio que decida replicarlas para que acompañen sus señalamientos con las pruebas correspondientes. En una sociedad democrática, nadie puede ser juzgado a partir de rumores, insinuaciones o narrativas construidas sin evidencia. La verdad se acredita con hechos. Las acusaciones se sostienen con pruebas. Las especulaciones no sustituyen ni a unas ni a otras. Bueno, el expresidente López Obrador salió hoy de su retiro. Ya sabe que iba a salir para defender a la presidenta de México, lo dijo en caso de que saliera. Pues hoy eso hizo, aunque de repente queda como el asunto medio extraño en la carta, una carta de 4 cuartillas. Cuestionó al gobierno estadounidense, denunció que existe una estrategia deliberada para incidir en la política interna de México. Acusó que funcionarios estadounidenses buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en nuestro país. López Obrador sostiene que las recientes presiones sobre México no responden a una preocupación real por la crisis de fentanilo, sino a intereses partidistas. Lamentó que Trump haya cambiado su postura de cuando él era presidente. Hay muchas cosas que dice en la carta que creo que hay, por ejemplo, dice que Trump nunca se metió contra México. Híjole, pues hasta hizo un libro, ¿no? Hey, you, Trump, ¿no? Y varias cosas que dijo Trump sobre México, en donde fueron respondidas en la mañanera, ¿no?
Incluso cuando llegó a Estados Unidos en la Casa Blanca, le dijo al presidente Trump que le agradecía lo bien que trataba y hablaba de los mexicanos. Y estábamos también en el tema migrante. En fin, queda como muy a la vista las muchas maneras en que se puede interpretar esta carta y la trascendencia que puede tener. A lo mejor la tiene más en México que en los Estados Unidos. José Luis Montenegro es periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico. José Luis, gracias por tu tiempo de nuevo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Javier. Un gusto aquí estar en tu espacio. A ver, entremos. ¿Pudiste leer la carta? Pude leer la carta, me parece muy interesante lo que estás refiriendo en este momento. Creo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador refirió que saldría de su retiro si sentía amenazada la soberanía, si alguien incitaba o había un ataque directo en contra de la actual mandataria Claudia Sheinbaum. Y lo estamos viendo, una carta que bien refieres tú de 5 cuartillas, en la cual no solamente se cuestiona el propio López Obrador, es decir, ¿por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump? Si eran otros tiempos, había otras circunstancias y se trataba, en este caso, de su último mandato. ¿Cómo estaría obligado el presidente Trump, dice López Obrador en esta carta, a moderarse por no estar de por medio la reelección? Le da un guiño, quizás por esos viejos tiempos en los que se pudieron reunir de alguna manera, amasar una clase de trato medio digno. Ya lo decías tú, de repente era, y es la clásica de Donald Trump, de dar una paleta y después dar 2 garrotazos. Ha sido así en el tema migrante, en el tema de los propios mexicanos que llegaban a territorio norteamericano. Recuerda que decían que que cuando México enviaba a los migrantes, enviaba lo peor, ¿no? Es decir, violadores, asesinos y otros tantos adjetivos tan duros que profirió el propio presidente Donald Trump. Lo hizo con los cárteles de la droga, inclusive coqueteó con la idea de adentrarse a territorio mexicano usando sus fuerzas armadas. Con lo cual esta carta, Javier, pues sí coloca a México en una situación anómala, en una desesperación también diría yo, por parte del partido Morena, que pues cada día más se suman estas presuntas acusaciones en contra de gobernadores en funciones, en este caso Américo Villarreal, Alfonso Durazo y muy recientemente Rubén Rocha Moya, quien ya tuvo que pedir licencia, y otros 9 más acusados en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Oye, a ver, te planteo, José Luis, nada más para una última mirada, si te parece, de la carta. La carta también vuelve a tener como un eje que Trump empieza a ser como pues la verdad, un monigote al que lo están manipulando los que lo rodean, que de alguna manera, aquí lo dice más claramente López Obrador, yo no sé cómo se traducen muchas de las vivillo y tinte, todas esas no sé cómo se pueden traducir al inglés, pero a lo que sí me refiero es la misma idea de la presidenta del domingo, ¿no? El presidente no es él, y yo me pregunto, ¿quién es la ultraderecha? ¿No es él? ¿No es Trump la ultraderecha? ¿No es MAGA? Totalmente. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum en este discurso, pues lo decíamos en la mañana, Javier, revanchista, sí, un poco ríspido en torno precisamente al liderazgo de la derecha en Estados Unidos, pues hay que ser demasiado claros. La ultraderecha está controlada por Donald Trump y cada una de las acusaciones que hace el propio secretario de Estado, el secretario de Guerra, el secretario de Seguridad Interior, pues tienen el tinte de Donald Trump. Nadie en Estados Unidos, ningún funcionario de este nivel se mueve sin que el propio Donald Trump pues dé esa constancia o dé esa fe del discurso que quieren imponer del otro lado de la frontera. Y lo que decíamos también en la mañana, recuperando ese filón informativo, pues no es fortuito que precisamente venga una filtración del periódico Los Angeles Times en este retiro de la visa de Alfonso Durazo Montaño y de Américo Villarreal, después de este discurso que hace la presidenta en el Monumento a la Revolución. Estados Unidos sí está escuchando, Javier, está escuchando de manera detallada qué tiene que decir la presidenta de México y responde de esta manera, dando una filtración de un caso tan álgido y tan sensible como el retiro de 2 visas. En este caso, pues tienen un permiso humanitario o de beneficio público significativo, que es decir, que están cooperando abiertamente en investigaciones de seguridad, por eso les permiten
el paso a Estados Unidos, e inclusive en el caso de Alfonso Durazo también le permiten la entrada por temas de salud. Entonces, yo creo que hay que estar atento a lo que diga Estados Unidos y también en el tema de los discursos. En cuanto se torne ríspido, vemos inclusive el recule de la presidenta porque sí está tomando un camino que parece no beneficiarle del todo. Oye, a ver, quiere decir que tienen visa, pero no tienen visa. A ver, como yo decía, perdone que lleve las cosas a ese nivel. No tienen visa para ir a Disneylandia, nomás tienen visa para ir a declarar en caso de que sean solicitadas sus declaraciones. ¿Y qué piensas de las acusaciones y en cuánto tiempo? Pues sé que es difícil saberlo, José Luis, pero ¿cuándo podría llegar ese momento que va más allá de una filtración? Yo ahorita, por supuesto, le hacemos caso, ¿no? Porque es información sobre México, 2 gobernadores importantes, sobre todo uno que ha estado ligado a Morena, al PRI y al PAN, etcétera, pero también está otra variable, que es la variable que es una versión periodística. Totalmente. De momento hay que tomar, como bien refieres, con cautela las declaraciones. A veces en el tema de prensa se ha dedicado mucho a consignar de manera directa y a veces hasta artera a diferentes personajes de la vida pública. Me parece que sí hay que tomarlo con cierto sigilo, pero también hay que recordar que Steve Fisher, quien firma este reportaje en Los Angeles Times, pues tiene una credibilidad vasta, es decir, es un reportero de investigación bastante fuerte que pues incluso, no vamos a decir predijo, pero puso en la antesala la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador por licencia de Sinaloa, Enrique Insunza Cázares, el senador de la República, y otros 8 personajes más. Entonces, creo que sí hay que empezar a tomarlo con cautela. Es difícil saberlo, como bien refieres, cuándo se podría presentar una acusación formal. Esto va en torno también ligado a lo que te refería hace un momento, de la relación y de la propia cooperación bilateral que tenga México con Estados Unidos. Creo que el propio embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, fue muy enfático al decir en un comunicado hace 2 días, sí, que quieren una cooperación, que están dispuestos a, por un bien común, pues erradicar esos males que han aquejado a ambos países, y se refiere claramente al crimen organizado. Yo creo que hay que tener pues esa ¿cómo decirlo? Pues esa connivencia, ese trabajo conjunto que durante años permeó entre las autoridades, y que la soberanía no es la defensa de un presunto narcopolítico, la soberanía es el control del propio territorio a manos del Estado, que se recupere ese monopolio del uso de la fuerza, Javier, que por años parece que ya está cooptado por el crimen organizado. Oye, a ver, muy en breve, ¿de qué se le puede acusar al señor Alfonso Durazo y al señor Américo Villarreal? En breve, ¿qué piensas, José Luis? ¿Qué tienes en tus investigaciones? En la última investigación que presentamos también aquí en tu espacio, Javier, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, un libro que hice con Ricardo Ravelo, en coautoría con Ricardo Ravelo, hablamos precisamente de estas investigaciones en torno a gobernadores del partido en el poder. Alfonso Durazo, pues recordemos que no solamente fue o es gobernador, de Sonora, sino fue exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de López Obrador. También fue propio presidente del partido Morena. Américo Villarreal fue uno de los pues operadores también en la campaña de Rubén Rocha Moya. Presuntamente a ambos se les acusaría, tanto a Alfonso Durazo como a Américo Villarreal, de tener supuestos vínculos en la trama del huachicol, es decir, del contrabando de combustible y protección al cártel de Sinaloa al más alto nivel. Entonces, son acusaciones que se hacen en prensa, son acusaciones que podrían tener un tinte judicial si es que se hacen públicas estos indictments, esas acusaciones por parte de la Corte del Distrito Sur, aunque también por la Corte del Distrito Este, la Corte del Distrito Norte, donde actualmente pues están acusados no solamente Ovidio y Joaquín Guzmán López, sino el propio Mayo Zambada y ahora estos 10 personajes, incluido al gobernador de Sinaloa. Yo creo que es la antesala de algo que podría avecinarse, pero ahora sí que hasta que no esté la acusación formal, Javier, no podríamos aventurarnos a decir cuáles son los delitos por los que se le persigue. Sería una simple especulación. Claro. ¿Pensamos antes del Mundial o alguna cosa así? ¿O no hay manera, ni la más remota idea de cómo hacerle? Híjole, yo creo que podría ser. Digo, ahorita ya nada sorprende. Sí. Haciendo análisis político y de seguridad, tú sabes que esto ha cambiado bastante y la relación ríspida ahora es un manotazo en la mesa. En cualquier momento podrían inclusive, se ha pensado en venir por un gobernador, aplicar
la que hicieron con Nicolás Maduro. Recordarás esa extracción por parte de los Navy SEALs. Todo puede pasar o puede recuperarse esa relación bilateral, pues tersa, un poquito más diplomática y no llegar a estos extremos, Javier. Pero insisto, sería otra vez una simple especulación porque en este panorama político todo está cambiando de manera vertiginosa. Y está muy echada para adelante la presidenta, ¿no? Eso queda claro. Y ahora, de la mano de López Obrador, pues yo creo que están claras, ¿no?, las posiciones. Pues muy claras. Esperemos que la presidenta mesure el discurso, que creo que es lo que le hace falta, que tenga una buena asesoría en temas de seguridad y que sobre todo que escuche, porque la limpia a veces tiene que venir de adentro, Javier, para poder tener resultados en el exterior. José Luis, un saludo. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Te mando un gran abrazo, Javier. Gracias y un saludo al auditorio. Gracias, José Luis.